de alguna manera habían visto, vimos algunos principios y el procedimiento de cómo se lleva a cabo un juicio, iniciando con la demanda, ¿verdad? Entonces, luego vimos el emplazamiento y que se puede dar la conciliación y la contestación de la demanda y que se pueden incorporar las pruebas. Base a ello, trataré nuevamente de explicar y en qué consiste cada uno de los pasos y el por qué se interpone la demanda y por qué se va a contestar la demanda. Y lo vamos a ver desde el punto de vista con la cónyuge, en este caso, o la esposa o la mujer, ¿verdad? Y asimismo, vamos a ver el derecho que tienen los hijos y el derecho que tiene el demandado. Entonces, podemos decir de que la demanda, de conformidad con los artículos, y también en el libro que nos sirve de base, ahí está pues definido cada uno de los puntos, ¿verdad? Y en la demanda nos basamos nosotros en el artículo 61, el 106 y el 107, que lo que establece es la forma de cómo vamos a presentar esa demanda nosotros y el por qué. Ahora, ya sabemos que una demanda la vamos a llevar a cabo o a interponer como abogado, porque en este caso que vamos a ver de los alimentos, por ejemplo, el derecho que tiene a ser alimentado un menor de edad como la esposa o la cónyuge, entonces, cuando la mujer, desde luego, está interesada en requerir la función del abogado, entonces, o de la abogada, entonces comparece y le explica a usted cuál es la situación. Cada uno de los pasos podrían ser similares, pero son totalmente diferentes. En el sentido, pues, de diferentes, en el sentido de quién va a interponer la demanda y quién va a ser el demandado y el por qué. Son similares porque las fases del proceso, vamos a ver que son las mismas, ¿verdad? Sin embargo, dentro de un proceso se puede minimizar esas fases y en otros se pueden llevar a cabo todas las fases, por decirlo así. Entonces, en la demanda sabemos que es un derecho entonces que tiene una persona para, podríamos decir, intervenir o vengarse en contra de otra persona, solo que esta venganza, si es una venganza realmente permitida o que está determinada en la ley, o sea, que está civilizada esa venganza, ¿verdad? Para poder accionar. Por eso dijimos de que la acción es aquel derecho que tiene la persona y cuando la persona cree que le asiste ese derecho. En cuanto a la contestación, como la, la demandante en este caso, que es la señora, va a interponer la demanda, el demandado, o sea, el cónyuge, o sea, el señor, el esposo, va a tener también ese derecho que le asiste y que considera que le asiste y dice, bueno, yo me voy a oponer. Entonces, podemos decir de que la contestación de la demanda es también como un sustituto permitido de esa venganza, pero que es también civilizada para poder atacar algo o aquel requerimiento que me están haciendo. Es decir, para poderme defender, ¿verdad? Entonces, me voy a poder defender por medio de la contestación de la demanda. El demandado entonces tiene ese poder para oponerse a la acción o por medio de la acción que el demandante ha promovido en contra de él. Es decir, que aquí ya estamos viendo que los dos están interponiendo o están accionando. El primero, la señora pues acciona como demandante y el demandado también va a accionar al saber que
que lo han demandado porque le notificaron. Ahora bien, toda vez que esté la demanda, vamos a ver entonces un ejemplo de una demanda, cómo se interpone, y vamos a ver un ejemplo de cómo contestaría el señor la demanda. Para contestar esas demandas, ya vimos nosotros en Derecho Procesal Civil 1 que existen las excepciones, y esas excepciones están clasificadas como excepciones previas, perentorias y mixtas. Ahora bien, ¿por qué se les denomina así? Ya ustedes ya lo saben. Ahora bien, ¿por qué son dilatorias entonces? Porque dijimos que van a depurar el proceso. Y si lo depuran, es decir, de que aquellos presupuestos procesales o lo que está diciendo la señora, nosotros lo podemos atacar para deducir de que no es cierto. ¿A quién le vamos a demostrar eso nosotros? Se lo vamos a demostrar al juez, y desde luego que se va a dar cuenta la señora y su abogada o abogado que nosotros lo estamos demostrando, pero ya al momento de hacerlo, de poder accionar. También son previas porque le vamos a hacer ver al juez la inexistencia de requisitos para poder conocer y llegar al fondo de lo que se pretende, llegar al fondo del asunto. O sea que el fondo del asunto, desde que se fije aquella pensión alimenticia, ¿verdad? Que se va a hacer la petición durante toda la demanda, pero el fondo es ese de que se fije. Primero hay una petición que se va a requerir que se haga en forma provisional, pero también en forma definitiva al dictar la sentencia. Las excepciones previas también se deben de resolver antes del asunto principal. O sea que cuando se hace la pretensión, se va, o sea, de la pretensión que se está haciendo, se van a resolver las excepciones previas antes de resolverse el asunto definitivo. En cuanto a las perentorias, las perentorias lo que significa es de que se quiere extinguir o terminar con la pretensión del actor o de la actora de una vez por todas, ¿verdad? Entonces, extinguir aquello. Se resuelven en sentencia y son nominadas por las partes. O sea que las partes, quiere decir que quien va a actuar y con el auxilio profesional, vamos a nominar, le vamos a poner nombre a esa excepción, ¿verdad? Dependiendo de la excepción que nosotros consideremos de que vamos a interponer. En cuanto a las mixtas, no están determinadas en sí, o no están determinadas o nominadas, pero se les denomina previas por los efectos, ¿verdad? De que lo que pretendemos es que se depure el proceso, pero uno de los efectos sería de las mixtas es que se va a resolver hasta en sentencia, por eso es que son mixtas. Y hay algunas que están nominadas, como por ejemplo la prescripción, la caducidad, la transacción, la cosa juzgada. ¿Por qué están estas? Están determinadas y se les denomina de esa manera. Por ejemplo, la prescripción, la caducidad, la transacción y la cosa juzgada. Si alguien me puede decir por qué puede darse esa prescripción de aquello. ¿Por qué decimos que prescribió? Porque el tiempo que teníamos para esto ya se venció, licenciado. Correcto, Ángel, porque el tiempo que teníamos se venció. Entonces,
Ese es el son, ¿verdad? De que ya ese derecho que teníamos ya está caducado, ya venció, ya prescribió, ¿verdad? También cuando decimos la transacción o cosa juzgada es porque había un previo convenio antes. Entonces, si ya se había firmado un convenio antes, entonces ahí había algo que se había transado, hubo una transacción, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto al trámite de las excepciones, cuando nosotros interponemos las excepciones, en el artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial establece cómo se va a llevar a cabo o cómo se puede llevar a cabo para resolver esas, esas excepciones. Ahora bien, vamos a platicar de un caso y luego vamos a ver cómo lo, perdón, cómo lo interponemos. Resulta, casos como les decía, pueden haber varios, pero se los van a plantear de diferentes maneras o el monto, dónde trabaja la persona, por qué quiere aquello, si se casaron o no. Entonces vamos a ver un ejemplo y vamos a tratar de ver algunos consejos o tips a favor de la mujer y a favor del hombre. Entonces, podemos decir que a su oficina llega una señora. Entonces, si ustedes quieren interponer el caso, o les pongo yo uno primero y después ustedes mencionan otro para ver la demanda. Y de ahí la vamos acoplando. O les menciono yo un caso primero. Si pudiera usted ejemplificar uno, licenciado, para que tomemos una idea más clara. Muy bien, Emily, gracias. Fíjense, pues, por ejemplo, a la oficina de ustedes llega una señora, le vamos a llamar doña Irma. Yo aquí traté de acoplar esto de lo que yo tengo en mis archivos, pero le quito nombres y apellidos, ¿verdad? Algunos datos por cuestiones de estudio. Entonces, si se me mezcla algún nombre con otro aquí en el transcurso de la demanda, pues lo vamos a corregir. Resulta que llega una señora, doña Irma, y le dice, fíjese licenciada, fíjese licenciado, de que yo eh, convivo o conviví con un señor y procreamos un hijo, dos hijos, etcétera. Y la edad de ellos, pues, es de tanto, menor de edad. Y fíjese que él nos ha abandonado, no nos ha dado dinero, nos ha tratado mal, etcétera. O no nos ha tratado mal, pero no nos ha dado dinero, no nos ha apoyado y nos tiene desamparados. Entonces, resulta de que procreamos entonces dos hijos menores de edad. Y fíjese que él, mire, fíjese que tiene vehículos, tiene una tienda, tiene casas, terrenos, gana bien, tiene un trabajo, le comenta todo lo que dice. Entonces, si usted le va a trabajar a ella, le dice entonces, vamos a necesitar una, o si quieren participar ustedes, me dicen que le pediríamos a la señora en ese momento para de lo que yo estoy manifestando, ¿qué le pediríamos? Y yo quiero que usted me trabaje. ¿Y cuánto me cobraría por llevar a cabo el proceso y todo? Ya se llegó a un acuerdo con ella en cuanto a honorarios. Entonces, licenciado, ¿qué necesita? ¿Qué le pediríamos? Si están casados, el acta de matrimonio. Certificación del acta de matrimonio, ¿correcto? Y certificación de nacimiento de los niños. Muy bien. Gracias, Emel.
En relación a lo que yo mencionaba, ¿qué más le podríamos pedir? ¿O qué nos va a servir dentro del proceso? Ahí se recuerdan que les mencioné que tenía bienes, cuentas bancarias. Licenciado, puede ser documentos que acrediten que realmente de todos los bienes que se están diciendo sean de propiedad del, en este caso, el marido de la señora. Correcto, Eddie. O Los sea, bienes, títulos de propiedad sí, y del vehículo, todo lo el demás. certificado título de propiedad del vehículo, excelente. Y como usted dice, bienes inmuebles, si son con registro, podemos acreditarlo con certificaciones del Registro General de la Propiedad. Y si son sin registro, pues de alguna manera podríamos ver si está inscrito en la municipalidad del lugar, o si podemos conseguir una copia de la escritura que pudiera tener el señor, ¿verdad? Eso sería si fueran cuentas bancarias. Podríamos también de alguna manera conseguir el número de cuenta o en qué banco pudiera tener, ¿verdad? Sería eso. Pues ya teniendo esos documentos, nosotros vamos a redactar la demanda y aquí vamos a ir viendo cómo redactarla. Entonces nosotros venimos y juzgado pluripersonal de primera instancia o señor juez, o entre paréntesis la A, del juzgado pluripersonal de primera instancia de trabajo y previsión social y de familia, departamento de Chimaltenango, el nombre de la señora, la edad, casada desde luego, ama de casa guatemalteca de este domicilio, con residencia en tal lugar, de tal y tal municipio, departamento, y con su documento personal de identificación extendido por el RENAP, y que actúa bajo la procuración y dirección del profesional o de la profesional del derecho que me auxilie, abogado o abogada, y el nombre de ustedes. Y señalo, lugar para recibir notificaciones, la oficina, el lugar de donde tienen la oficina ustedes para recibir notificaciones. Y acá, hoy en día, podemos colocar el correo y número de teléfono, ¿verdad? También lo podemos agregar. No está de más colocar el número de teléfono. Respetuosamente comparezco ante usted actuando en nombre propio, es lo que manifiesta doña Irma, en calidad de esposa. Después yo les voy a enviar estos, así algo depurado, este material. Y también ustedes pueden conseguir algún expediente y lo van a comparar y se van a dar cuenta de que más o menos tienen los mismos requisitos, ¿verdad? Actuando en nombre propio en calidad de esposa y en representación legal, aquí en la representación legal, en ejercicio de la patria potestad de mis menores hijos. Aquí están los nombres, ¿verdad? A promover en la vía oral juicio de fijación de pensión alimenticia en contra del señor Mario, padre de mis menores hijos antes mencionados, quien puede ser notificado en tal y tal lugar del municipio, y que si es en otro lugar y no es la circunscripción del municipio de Chimaltenango, pues se va a tener que librar el despacho al juzgado de paz para que se le notifique a la persona. Y con o en base en los siguientes hechos. Y aquí manifestamos, ¿verdad?, de que con el ahora demandado, o sea, el que estamos, a quien vamos a demandar, contrajimos matrimonio civil en tal y tal fecha y procreamos 2 o 3 hijos y los describimos. Si fueran 2, ¿verdad? Describimos qué edad tienen, cuándo nacieron y la certificación de la partida de nacimiento, y la identificamos y que fue extendida por el Registro Nacional de las Personas con fecha reciente. Con el actual señor o demandado nos encontramos separados y el demandado ha desatendido la obligación a la cual estaba
obligado moral y legalmente como padre de nuestros hijos, el cual es de proporcionar todo lo indispensable y necesario para el sustento, siendo la prestación de alimentos en dinero o en especie, entre las señaladas por la ley para su mantenimiento y subsistencia. El derecho a reclamar alimentos y su obligación de prestarlos se da entre los parientes legítimos, como en este caso, el de padre, esposo, y es requisito para la obtención de alimentos de quien lo debe recibir, siendo el presente caso mi persona y nuestros hijos antes mencionados, y por necesidad. Ojo, fíjese que mi esposo tiene 1 año, 2 años de no darme alimentos, de no ayudarme, los hijos. Pero como la ley establece que los alimentos se deben de otorgar, dar o prestar, la prestación de alimentos, desde que el alimentista manifieste que tiene esa obligación. ¿Cuándo? Cuando acciona. Entonces, si estamos accionando hoy y estamos diciendo de que no nos ha proporcionado 1 o 2 años atrás, pero como hasta hoy lo estamos accionando, quiere decir que hasta hoy tuvimos esa necesidad de hacerlo, lo hubiéramos hecho antes. Entonces, el juez va a determinar de que a partir del mes de julio, agosto, estamos en julio, a partir del mes de julio podría ser, porque entonces estamos presentando nosotros la demanda. El demandado, no obstante de tener la capacidad económica de proporcionar todo lo necesario para el sostenimiento de nuestros menores hijos y coadyuvar con mi persona, se olvida de proveer a nuestros hijos lo básico para cubrir las necesidades. Siendo mi persona la única que hasta la fecha vela por el bienestar personal de mis hijos, y es el caso que el demandado posee un trabajo. Aquí le vamos a poner de que posee un trabajo de inspector de Policía Nacional Civil, quien se dedica y que también se dedica a comercializar productos en el SEGMA del municipio y departamento de Guatemala. Le estamos agregando, el cual obtiene un ingreso mensual aproximado de 7,000 quetzales. O si no, solo dejamos el de inspector y le quitamos esto para, así va a ir congruente a lo que estamos hablando más adelante, en el cual obtiene 7,000 quetzales. En base a lo anterior, honorable juzgador, el demandado está con toda la capacidad económica de proporcionar una pensión alimenticia de 3,500 quetzales a favor de nuestros menores hijos y de mi persona, a razón de 1,000 quetzales para cada uno de ellos y 1,500 para mi persona. Ahora bien, aquí hay otra situación que le vamos a poner énfasis a esto. ¿Será que está bien que pidamos 1,000 para los hijos y 1,500 para ella? ¿O debería de ser diferente? ¿O usted qué haría? Alguno de ustedes que me diga si está bien o lo haría de otra manera y por qué. Alguna razón habría del por qué lo cambiaría. Y me gustaría que me digan. Les voy a ir ayudando aquí. 1,000, 2,000. Y ella está pidiendo 1,500 para ella. Usted, como está asesorando a la señora, dígame, ¿está bien o lo haría de otra manera? ¿Por qué? Yo considero que podría solicitar 1,000 para ella y 1,250 por cada uno de los menores por fin de alimentos, vestimenta, entre otros, porque los niños pequeños gastan mucho. Excelente. Esa es una buena observación. ¿Alguna otra observación? Pues yo siento que sería, pues no sería procedente pedir dinero para ella, ya que pues la pensión alimenticia pues es solo para los menores.
Gracias, Martín. Vamos a escuchar otra observación y continuamos. Licenciado, ¿se puede hacer en base del sueldo que percibe el señor? Sí, las observaciones de usted está bien. Lo único es de que, como la ley establece de que la mujer, la cónyuge, esposa, en este caso, ella tiene derecho a pensión alimenticia, aún tenga medios suficientes para subsistir. Sin embargo, ella también está en su derecho de poder renunciar a esa pensión alimenticia. Pero hay una observación aquí que hay que tomar en cuenta y pensé que me iban a decir ustedes de eso. Las observaciones de ustedes, magnífico, porque están participando, está bien. Acá, los menores, imaginémonos que tienen 3 y 5 años de edad. Con mayor razón les vamos a pedir más a ellos. Porque necesitan, como dijo Emil, educación, vestuario. Ahora, la señora también está pidiendo, es su derecho. Pero podríamos pedir más para ellos. Sin embargo, si lo pide así, ya vamos a ver en qué le favorece al señor. Toda vez que los menores necesitan muchos enseres útiles, todo lo que ustedes manifestaron. Magnífico. Por lo anteriormente expuesto, tengo la necesidad de exigir legalmente al demandado que ayude económicamente por lo de la canasta básica, la buena formación intelectual para ellos, el desarrollo adecuado, etc. En base a lo anterior, solicitamos que se fije aquí pensión provisional al demandado en forma proporcional de los 3,500. Ustedes me dirán si cuando termine este periodo nos enlazamos por lo menos otro momento más para tratar de terminar con este y ver en sí algunos ejemplos más, porque veo que ya 9, 10 minutos están quedando y nos podemos enlazar otros minutos nada más. Continúo. Pensión provisional. Hay que pedir que provisionalmente, mientras el juez resuelve en definitiva aquella sentencia, que provisionalmente fije una pensión. Ya lo pedimos. Y para tal efecto se debe de aperturar una cuenta en el organismo judicial para que don Mario deposite a doña Irma a favor de ella y de los hijos. Muy bien. Asimismo, solicito, de conformidad con el artículo 214, que se embargue, un embargo precautorio de cuentas monetarias. Ignoro en qué bancos, pero hay que diligenciar al sistema bancario, señor juez, a efecto de que toda vez tenga alguna o algunas cuentas que se le embarguen inmediatamente en forma provisional mientras cumple o para que se cumpla la obligación. Asimismo, por temor, perdón, de la hora de mandado, don Mario, por el temor que sea ausente del país y para tener y como alternativa al presente proceso, solicito se decrete una medida precautoria de arraigo. Entonces aquí les coloqué yo así para que quede resaltado. Estamos viendo el embargo de cuentas, el arraigo y como mencionamos lo del registro de la propiedad, en otra literal o párrafo anotamos de que se haga anotación de demanda en el registro general de la propiedad en la finca número tal, folio tal, del libro tal, propiedad del señor Mario. Y solicitamos entonces para que se haga la anotación y no pueda vender la finca o las fincas. En base a todo lo antes expuesto, tomando en cuenta, y también lo del vehículo, ¿verdad? Otro párrafo de que se solicita, honorable juez, que también a la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT,
se le notifique lo más antes posible a efecto de que se embargue el vehículo que está regulado según o registrado según certificado de propiedad número tal. Y como nosotros todo lo que estamos diciendo le vamos a adjuntar, del cual adjunto copia debidamente legalizada, o si solo tenemos una copia, adjuntamos copia simple del vehículo y lo describimos en forma alfanumérica. Podemos hacer eso de alfanumérico porque le podemos anotar ahí el número de placa, chasis, color, modelo, etcétera, describirlo. Eso fue lo que mencionamos. Bueno, en base a todo lo que estamos exponiendo y tomando en consideración el alto costo de los productos básicos y no se acredita documentalmente los gastos que realizo a diario, pero todo esto incurre a diario cualquier persona como madre y padre que he sido para los hijos y para mi persona. Es necesario que es necesario dicho requerimiento, y en virtud de que en Guatemala se ha suscrito y ratificado la Convención Americana del Niño, atendiendo los intereses superiores de los niños para su desarrollo integral, es necesario que se fije tanto provisionalmente como en forma definitiva, al momento procesal oportuno, el requerimiento que se hace en concepto de pensión alimenticia y el monto. Y otra vez, fundamento de derecho. Aquí vienen todos los artículos que nos vamos a fundamentar, todo lo que sea necesario en este proceso. Medios de prueba. Ojo, acá en los medios de prueba es que, como estamos diciendo, y ustedes también ya me mencionaron, de que vamos a adjuntar, primero, certificación reciente del acta de la partida de matrimonio entre los dos ellos, descrita y que la adjuntamos en original, certificaciones de las partidas de nacimiento del menor o de los menores se escribe en un solo párrafo, o si no se escribe uno y uno, debidamente adjunta en original. Acá nos hace falta también si tenemos alguna copia de la escritura, alguna consulta electrónica, o mejor, si sacamos una certificación del Registro General de la Propiedad, si tenemos esos datos, y algún estado, bueno, como tenemos el certificado de propiedad del vehículo, eso sería. Y si tenemos algún estado de cuenta del demandado, excelente, porque iba el número de cuenta y hasta cuánto pudiera tener en el momento de hacer la demanda o interponer la demanda, ¿verdad? Y adjuntamos, como estamos diciendo que ha habido un gasto constante, adjuntamos nosotros facturas y recibos de colegio, de gasto, de lo que la señora pues ha venido gastando. Entonces tratamos de adjuntar lo que más nos interese, ¿verdad? De las facturas. Y otro párrafo, declaración de las partes, porque hay veces que ponemos declaración de parte. Puede ser que la otra persona, el otro abogado diga declaración de las partes, no declaración de parte, o el que le pongan un previo, la declaración de las partes, que deberá absolver el demandado, fulano de tal, Mario, el día señalado para la audiencia, juicio oral, en base al interrogatorio que implica acompaño, bien, implica. Ya vamos a ver en qué consiste esa aplica, el cual debe quedar bajo reserva de la secretaria o secretaría de dicho órgano jurisdiccional, debiéndole prevenir al demandado que debe presentarse en forma personal y no por medio de apoderado, bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa, será declarado confeso. Es decir, de que si no llega, desde ahí ya es declarado confeso, a petición de parte. O sea que lo tenemos que pedir. Si no lo pedimos, no lo van a declarar confeso. Presunciones legales y humanas que de los hechos probados se desprendan en base a lo anteriormente expuesto al honorable juzgador o a la honorable juzgadora
hago las siguientes peticiones. Ya que les mencioné esto de hacemos las siguientes peticiones, es porque también en un proceso podemos intervenir los abogados, quienes podemos actuar en forma separada o conjunta e indistintamente, ¿verdad? Trámite. Primero, que se admita para su trámite el presente escrito y documentos adjuntos para la formación del expediente. 2, que se tenga por promovida en la vía oral del juicio de fijación de pensión alimenticia, promovida por Irma, quien actúa en nombre propio y en calidad de esposa y en representación en el ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos en contra del señor Mario. 3, que se reconozca la personería y calidades con que actúa en base a los documentos que acompañan. Ustedes me dicen, compañeros, que queda un minuto. Nos vamos a unir al otro, a otros minutos, así miramos la contestación. Me parece bien, licenciado, con el fin de que se vaya en una sola clase. Gracias. Que se reconozca la personería y calidades con que actúo en base a los documentos que acompaño. Que se tenga como mi abogado o mi abogada directora y procuradora a la profesional del derecho que me auxilie, el nombre, y que se tome nota del lugar que señalo para recibir notificaciones, la antes descrita. Que se tengan por ofrecido los medios de prueba debidamente identificados e individualizados en el apartado de pruebas. Como ya los ofrecimos, los identificamos, individualizamos en el apartado de pruebas. Si no lo tenemos, ya lo hicimos, ya lo identificamos y lo ofrecimos, lo individualizamos y manifestamos en dónde pudieran existir esos. Entonces, les decía que se tengan por ofrecido los medios de prueba debidamente identificados e individualizados en el apartado respectivo de pruebas. Como los tenemos, los adjuntamos, pero si nos hace falta algún medio de prueba, ya lo ofrecimos, lo identificamos y lo individualizamos. Y va a haber un momento oportuno en que lo incorporemos. Ahí me recuerden cuándo va a ser ese momento, cuando se dé la audiencia.
que se tome nota. Digamos que no teníamos aquí algún elemento de prueba de los que mencionamos. Que se tome nota del lugar que señalo para notificarle a la parte demandada de quien ignoro su residencia, y si la tenemos, mucho mejor. Y que puede, pero como en este caso, si nosotros queremos ser queremos, mejor dicho, de que esto tenga un impacto mayor, en este caso, como estamos diciendo que él es comisario o miembro de la Policía Nacional Civil, ya sabemos, la señora pues sabe dónde está trabajando, entonces allá va a llegar la notificación, para lo cual deberá librarse el despacho respectivo. Se señale día y hora para que las partes comparezcamos a juicio oral, previniéndole al demandado presentarse con los medios de prueba bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera sin justa causa. Otro, que se aperciba al demandado en la primera comparecencia al juicio oral deberá prestar declaración de parte, debiendo absolver el pliego de posiciones que implica acompaño, la cual debe quedar en reserva de la Secretaría de dicho juzgado, debiéndole prevenir al demandado que debe presentarse en forma personal y no por medio de apoderado bajo apercibimiento, que si dejare de comparecer sin justa causa, declarado confeso. Sin ser un medio de prueba, pero que efectivamente coadyuva al honorable juez a tener un mejor criterio al momento de dictar la sentencia correspondiente, solicito que se practique estudio socioeconómico a cada una de las partes en las residencias de ambas partes, tanto en la de la señora como en la del señor. Mientras se ventile la obligación de dar alimentos, solicito la pensión provisional mensual por por la cantidad de a razón de tanto, y que se aperture una cuenta por medio del sistema de descuentos judiciales de la Tesorería General del Organismo Judicial a favor de la señora o a favor de nombre de la, o a mi favor, a efecto de que se hagan los depósitos correspondientes. El embargo que ya habíamos hablado de las cuentas monetarias por la cantidad. Aquí se me fue un nombre que tendría que ser Mario. Estamos hablando de otra persona, Mario. Pero era por lo que les dije al inicio de que yo trato de pasar de un expediente asimismo, por temor a que el demandado pueda salir del país y como alternativa a este proceso, el arraigo en contra de él y con los datos correspondientes para que se mande a migración y que se solicite también constancia de salario del señor en donde trabaja para acreditar que lo que estamos diciendo es verídico, ¿verdad? Y como no teníamos esa constancia de trabajo, entonces nos va a servir allá en el momento oportuno de la audiencia. Y aquí viene la petición de fondo, que al dictar sentencia, agotados todos los trámites en el proceso, se procede a dictar la sentencia declarando con lugar a la presente demanda oral de fijación de pensión alimenticia promovida por Irma, quien actúa en la calidad de esposa y representación de los menores. En consecuencia, al demandado Mario que proporcione la pensión de fijación de pensión alimenticia, el concepto de fijación de pensión alimenticia por la cantidad de a razón de tanto y tanto, y sin necesidad de cobro ni requerimiento alguno, lo deberá de ser en forma mensual y anticipada en la cuenta que para el efecto apertura el organismo judicial por medio de la Tesorería General a favor o a mi favor, para que el demandado deposite lo que en derecho corresponde en relación a la petición, ¿verdad? Cita de leyes, las leyes que vamos a citar acá, y acompaño 3 copias que acaba de ser el original en el juzgado y el duplicado
o una de las copias, y la otra copia por las dos partes, ¿verdad? Y una cuarta que nos firman de recibido, más la plica, más plica y documentos adjuntos. Los documentos adjuntos ya los describimos. Entonces, ¿cómo los describimos? Cuando presentamos el escrito al juzgado, quien los recibe los va a revisar y que vayan lo que estamos manifestando. Y que consisten en, y aquí los describimos otra vez, y entonces va todo adjunto, no hay ningún problema. La fecha, firma la persona, que en este caso es la señora, en su auxilio, dirección y procuración, el abogado o la abogada. Y no nos olvidemos de que en cada una de las hojas de la demanda hay que colocarle un timbre forense como abogado y lo vamos a inhabilitar. Lo que les decía en notariado la otra vez es que vamos a matar el timbre, inhabilitarlo con el sello o bien por perforación. A esta demanda hay que adjuntarle entonces el pliego de posiciones. Ojo, este pliego de posiciones va a ir en un sobre cerrado, engrapado con tape y pegamento y todo, porque el juez lo va a aperturar, lo va a abrir en el momento de la audiencia. Usted solo se quedó bien guardadita una copia, porque esa copia le va a servir el día de la audiencia. Usted va a ver de que el juez lea exactamente la pregunta que usted hizo. Tiene 10, 12, 15 preguntas, 7, las que sean. El número 1, dice el juez, la número 1 la vamos a descalificar por tal razón, lo puede hacer. La 2 está bien, las calificó ya. Le pregunto al demandado, que le haga la pregunta como lo hizo usted como abogado, ¿verdad? Entonces, tiene una su copia para llevar el control, que deberá de absolver o de contestar el demandado Mario en la audiencia señalada para el efecto, dentro del juicio promovido por Irma, quien actúa en nombre propio, en representación de sus menores hijos, fulano de tal, y acá incluso, bueno, acá no tenemos el número de proceso, ¿verdad? Y aquí vienen las preguntas. En las preguntas, algunas preguntas, díganme ustedes qué preguntas le haríamos a don Mario. ¿Qué preguntas se nos ocurre hacerle en ese pliego de posiciones? Porque aquel día queremos que don Mario se confunda, que don Mario, si dice mentiras, pues el juez va a averiguar y el juez, los jueces siempre hemos dicho que los jueces son psicólogos, ellos saben cuándo está mintiendo alguien y cuándo está diciendo la verdad. Entonces, y nosotros más las preguntas, más lo nervioso que pueda estar, pero como ahí ya vamos a ver de que va a tener otro abogado el demandado, ¿verdad? Entonces ya son otros tips, pero en este caso, ¿qué pregunta le haríamos? Vamos a ver la primera. Diga el absolvente, porque don Mario es absolvente, porque va a ir a absolver preguntas de un pliego de posiciones. Perdón, dije preguntas, pero son pliego de posiciones, son posiciones. Las consideramos nosotros que la estamos haciendo como la número 1, pero es una posición. Entonces va a ir a absolver. Diga si es cierto que actualmente desempeña el trabajo de inspector de la Policía Nacional Civil de la República de Guatemala. ¿Qué va a decir ahí don Mario? Si es su trabajo. Va a decir que sí. Ya empezó él a decir la verdad. Diga el absolvente si es cierto que en concepto de ingresos mensuales percibe la cantidad de 7,000 quetzales en la entidad antes mencionada. Otra pregunta, ¿cuál sería? Consultarle sobre las propiedades, licenciado. Ajá. Diga Axel, diga el absolvente si es cierto que usted es propietario del inmueble registrado con registro o inscrito en el registro general de la propiedad. Ni siquiera le menciona el número de finca, folio y libro. O el inmueble ubicado en tal y tal lugar, ¿verdad? Otra pregunta, sí. Otra.
Dígale al absolvente la cantidad de ingresos nominales que devengan en la institución de la policía, si es en forma mensual, quincenal. Si es en forma mensual, mejor si él dice, para nosotros, ¿verdad? En este momento, mejor si él dice, fíjese que no mensual, no, sino que es quincenal. Bueno, los voy a dejar ustedes me hagan una pregunta, una de estas, una posición relacionada al vehículo. ¿Quieren cómo hay confusión de eso de los vehículos para las personas? Vamos a ver, ¿cómo harían esa pregunta? Dígale al absolvente que relacionada al vehículo, ¿cómo le haríamos la pregunta? Diga el absolvente si es cierto que usted es propietario de un vehículo tipo pick-up, marca Toyota, color rojo. Y dice don Mario, fíjate que yo tengo, el color rojo no lo uso, yo uso un color blanco. El rojo lo usa mi hermano. Ya está diciendo que tiene 2 vehículos, ¿no? Le están haciendo la pregunta a él de que sí es cierto. Él sí, no. Pero dice, yo tengo el rojo y tengo un azul. Entonces, ya es en contra de él, ¿verdad? Otra pregunta, si es cierto que hasta el día de hoy se ha olvidado proporcionar cantidad de dinero para alimentos de sus menores hijos y los nombres de los hijos. Diga, y él va a decir, no, pues sí. Bueno, diga el absolvente si es cierto que se ha olvidado de suministrar vestuario, calzado, educación, gastos, medicina, cuando se han enfermado los hijos. Diga si es cierto también que son los únicos hijos que tiene y que si los visita, si tiene buenas relaciones. Miren, hay tantas preguntas. Yo este pliego de posiciones se los hice porque vimos la demanda. Entonces, como ustedes le van a trabajar a don Mario, como esto es por cuestión de estudio, como ustedes le van a trabajar a don Mario, si vimos la demanda y nos la notificaron, pero el pliego de posiciones, yo para efectos de estudio le estoy diciendo más o menos cómo se hace, pero lo vamos a dejar ahí y las últimas preguntas las vamos a ver después, porque no sabíamos nosotros qué preguntas iban a estar en el momento de la contestación. Y la aplica en un sobre. Solo aquí, después de todas las posiciones, la fecha y firma doña Irma. Únicamente, no hay necesidad de que esté firmando el abogado o la abogada. En cuanto al pliego de posiciones en el sobre, en la cubierta, ¿cómo haríamos ese pliego de posiciones? ¿Qué le colocaríamos ahí? Primero, plica que contiene 2 puntos. A ver quién me puede ayudar ahí. Plica que contiene 2 puntos. ¿Qué contiene? Plica que contiene pliego de posiciones que deberá de absorber el señor Mario en forma personal y no por medio de apoderado en el presente proceso del juicio oral de pensión alimenticia promovido por Irma en nombre propio, en representación de sus menores hijos, en el juzgado pluripersonal de primera instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Chimaltenango, en la audiencia que se fije por dicho órgano jurisdiccional. Acá no lleva número todavía de causa, ¿verdad? Ya llevaría para la otra persona, quien es don Mario. Entonces, resolvieron en relación a la demanda y nos notifican. Cuando nos notifican, en ese momento
nosotros tenemos ahí en la notificación, en la resolución, dice cuánto tiempo tenemos nosotros para contestar la demanda. Entonces, llegan a su oficina, llega don Mario a su oficina y le dicen, fíjese, licenciado, que me llevaron esto a mi casa. Bonito es cuando le dicen, fíjese que hoy me notificaron y hoy vengo con usted. Resulta que fíjese que me llevaron esto el miércoles a mi casa, jueves, viernes y lunes, 3 días, más un día por razón de la distancia, mañana, martes, en la feria de Chimaltenango, dijimos. Pero, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya solo tenemos un día, andamos corriendo. Pero si tenemos 3 días, 4 días, 5 días, vamos a ir a conseguir los medios de prueba que ustedes me van a decir cómo asesorarían a don Mario. Aunque ya no miremos hoy esto de la contestación de la demanda, pero nos venimos aquí en la demanda y luego en el emplazamiento. Quiere decir que cuando resuelven esa notificación la van a hacer, donde nos van a notificar la resolución respectiva y debe de mediar mínimo 3 días más razón de la distancia si hay para donde nos están emplazando para que nosotros contestemos. Pero como están fijando la audiencia para tal fecha, entonces nosotros podemos contestar a la demanda en el momento de la audiencia, antes de la audiencia o durante la audiencia. ¿Por qué? Ahí vamos a ver cuando lleguemos a eso de la conciliación, que después del emplazamiento, pues es la contestación de la demanda, pero como vamos a llegar a la audiencia, entonces ahí estamos sentados. Está doña Irma con su abogado, don Mario con su abogada, el juez con el oficial, y manifiesta el juez, más o menos les decía en la clase anterior, en esta audiencia que se lleva a cabo en tal de tal hora, el día de hoy, en virtud de la demanda promovida por la señora Irma en contra de don Mario, estando acá presentes y que me ponen a la vista sus documentos personales de identificación y los abogados fulano de tal. Muy buen día, honorable juez, y a quienes intervenimos en esta audiencia. Pues, como punto primordial, dice el juez, en esta audiencia tiene una fase que se llama de conciliación, para lo cual yo lo llamo a la cordura y que puedan platicar. Les voy a dar un tiempo prudencial ahí de unos minutos, 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, él no menciona minutos, pero les va a dar el tiempo para que platiquen. O no sé si ya platicaron previo a entrar a la audiencia. Entonces ahí del tiempo para llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo en cuanto a las pretensiones de la señora y el señor, entonces ya solo se le dice al juez, sí, fíjese que llegamos a un acuerdo. Entonces el juez lo único que hace es tomar en cuenta eso y materializarlo en un acto para él después dictar la sentencia que en derecho corresponde. Si no se llega a ningún acuerdo, entonces vamos a ver qué es lo que prosigue, pero consideraría de que era bueno que lo hubiéramos en el momento de presentar la contestación de la demanda. Entonces, don Mario, como nos buscó a nosotros como abogados con todos sus datos, aquí a don Mario va a accionar. Él no había accionado para nada. Hasta ahora va a presentar él. Él sí ya tiene número de causa porque ya le fijaron causa en la notificación, iba el número, ¿verdad? Ya hay un proceso. Mientras que doña Irma, cuando presentó la demanda, pues era una demanda nueva. Aquí hay número. Entonces, don Mario, con todos sus datos y con la dirección y procuración del abogado o la abogada que auxilia y el lugar para recibir notificaciones, el objeto, respetuosamente, ante usted con el objeto de contestar la demanda en sentido negativo. ¿Y qué va a contestar? En alguna excepción. Entonces, en este caso, vamos a interponer algunas excepciones
vamos a dejarlo acá. ¿Qué excepciones? Objeto. Respetuosamente comparezco ante usted con el objeto de contestar la demanda en sentido negativo planteada en mi contra por la parte actora y de interponer en contra de la misma excepción perentoria de falsedad en los hechos que la actora fundamenta su demanda. 1. 2. Excepción perentoria de falta de posibilidades económicas suficientes de mi parte para prestar pensión alimenticia a favor de la actora y de los menores hijos como se pretende, o a favor de la actora como se pretende, porque está actuando en nombre propio y representación de sus hijos. Está bien, por lo que expongo de conformidad con los siguientes hechos. Y aquí ya vamos a manifestar que no estamos de acuerdo en lo que ella dice. ¿Por qué? Y a presentar nosotros, como el abogado de don Mario o abogada de don Mario, las pruebas que nos conviene. Entonces, como ya vimos la demanda, para la próxima clase, nos queda entonces de tarea qué pruebas vamos a llevar con don Mario para contestar la demanda. Entonces, compañeros, no sé si hay alguna duda y continuamos en la próxima clase y contestamos la demanda y miramos qué pasa en la audiencia. Aquí estamos tratando de ver no solo lo que es la teoría, lo que establece la ley, cómo se lleva a cabo el juicio oral, los pasos en que se lleva a cabo el juicio oral, porque los pasos ya los habíamos visto, pero es mejor ver algo práctico y lo que sucede ya en el diario vivir y en los juzgados, ¿verdad? En las audiencias. Y ahorita, por la cuestión esta del COVID, y si no, también se hubiera hecho alguna gestión como para que ustedes asistieran a las audiencias, ¿verdad? Pero no sé si tienen alguna duda, compañeros. Y si no, continuamos en la próxima clase, que es el día miércoles, ¿verdad? Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Licenciado. licenciado. Buenas noches. Gracias. Para servirles y que estén